Comenzaremos con lo que distingue a esta industria de todas las demás agujas de fieltro. Las agujas de fieltro se producen a partir de acero muy especializado con composiciones químicas únicas. El primer paso en la fabricación de agujas es el blanco. Las bobinas de alambre se enderezan y se cortan a una longitud predeterminada. Los troqueles de precisión que giran a alta velocidad trabajan las piezas en bruto en operaciones de balanceo para producir reducciones de diámetro de hoja simple o doble. El siguiente paso, la hoja de trabajo se cambia de una sección transversal redonda a un triángulo con 3 ápices, una hoja con estrella con 4 ápices o una hoja de pellizco con 2 ápices. La manivela que posiciona y sostiene la aguja firmemente en el tablero se dobla y las púas se forman o cortan en el ápice en los lugares exactos requeridos. Los puntos también se forman en la aguja. Se utilizan diferentes tipos de puntos según la aplicación. El paso final es el tratamiento térmico en el que las agujas se endurecen y templan para garantizar una resistencia y flexibilidad adecuadas al desgaste. La fibra sintética cortada se puede fabricar con polipropileno, poliéster, nylon, aramida, acrílico o polímero de polietileno. La elección del polímero depende de las propiedades físicas deseadas en el producto terminado. El polímero en forma de escamas o gránulos junto con otros aditivos se alimentan por gravedad al extrusor, donde se funden y se mezclan en un líquido uniforme. El polímero fundido se distribuye uniformemente a las bombas dosificadoras individuales y se bombea a la centrifugadora EFT. Y se aplica a través de numerosos orificios pequeños que determinan la capa de fibra y el acabado de la fibra de sección transversal que se usa para controlar las propiedades estáticas y de fricción de la fibra. Los polímeros de fibra están formados por moléculas de cadena larga. Las moléculas de la fibra en este punto se describen mejor como un plato de espagueti sin salsa. Esta fibra no estirada se caracteriza por un alto alargamiento y baja resistencia. La etapa de dibujo endereza las moléculas haciendo que se alineen una al lado de la otra formando áreas cristalinas que mejoran las propiedades de la fibra. Las moléculas en este punto parecen espaguetis crudos todavía en la caja. Después de extraer la fibra y cortarla en la longitud deseada de la grapa y luego rescatarla. Un proceso típico de punzado con aguja incluye las siguientes secuencias: apertura de la fibra, cardado, raspale cruzado y punzonado. La fuerza utilizada en el proceso de empacado de fibras y la cantidad de tiempo de fibra que está en el fardo hizo que la fibra se uniera en grandes grupos. La tensión y el tamaño de los grupos afectarán negativamente al cardado, por lo que toda fibra embalada pasa por alguna apertura para romperse y reducir el tamaño de los grumos, ya sea en un sistema de apertura elaborado o parte de la tolva de alimentación de tarjetas. La mayor apertura se realiza antes de cardar, reduce la carga del trabajo en la tarjeta. Aquí puede ver un sistema que elimina la fibra de varias pacas al mismo tiempo. Esto no solo comienza en el proceso de apertura, sino que también actúa como un sistema de mezcla. Es deseable alimentar a partir de una gran cantidad de pacas para minimizar la variabilidad de fibra entre pacas y pacas. Los sistemas de mezcla de precisión se utilizan para mezclar cantidades exactas de fibra en los casos en los que las cenas de colores o los tipos de fibra deben mezclarse. La apertura más común se realiza con algún tipo de rompepacas. La mayoría de las líneas de apertura tienen varios rompedores de balas que se alimentan manualmente. Los delantales de punta se levantan. La fibra hace que los grumos se deshagan. Un sistema de batido en la parte superior del delantal de púas elimina el exceso de material de las púas, lo que da como resultado una mayor apertura de la fibra. Por lo general, la fibra se introduce en algún tipo de abridor. Esto podría ser un abridor de rollo de pines simple, con pasadores grandes o un abridor de alambre fino que precorta la fibra. La fibra se puede abrir demasiado, especialmente si se encuentra en su fibra, que puede dañarse fácilmente por el exceso de trabajo del campo. La apertura aumenta el volumen de la fibra y en algún momento ese volumen restringirá las libras
que se pueden alimentar a través del alimentador y dentro de la tarjeta. Desde el abridor, la fibra se transporta neumáticamente a un alimentador de tarjetas o directamente a un conducto de alimentación. El objetivo del cardado es separar una línea y entregar la fibra. La mayoría de las tarjetas son una serie de rodillos cubiertos con alambre de diente de sierra que giran a diferentes velocidades y direcciones. A continuación, se muestran algunos ejemplos típicos de la tarjeta 1. La altura, el ángulo y el grosor del cable se pueden modificar para el tipo de fibra, enlace y sena. La fibra se transfiere de un papel a otro mediante la acción de cardado, que consiste en que los rollos giran en direcciones opuestas a la acción del pelado, que es un rollo que gira en la misma dirección a diferentes velocidades. La acción de cardado separa y alinea la fibra, mientras que la acción de pelado mueve la fibra a través del carro. Esta transferencia continua da como resultado una red de fibras que consta de fibras que se colocan predominantemente paralelas entre sí. La sección de alimentación compacta los grupos de fibra en un mapa de alimentación. Este tapete de alimentación se alimenta a la tarjeta a través de los rodillos de alimentación, los rodillos de transferencia Licord, los trabajadores, los separadores y la tolva. Las bandas se retiran de la tolva con un peine o con un rodillo. Algunos rodillos de mudado se utilizan para aleatorizar la fibra que sale del automóvil, reduciendo la cantidad de paralelismo. La fuerza de la banda es mucho mayor en la dirección de la fibra que en la dirección a través de la fibra, donde la única fuerza proviene del entrelazamiento de la fibra. Aleatorizar la banda ayuda a equilibrar la fuerza en ambas direcciones. Otro tipo de tarjetas es un carro de cardado estacionario. Estas son una modificación de las tarjetas utilizadas en una producción de hilo de fibra corta. Como su nombre lo indica, esta tarjeta no tiene rollos, sino placas de cardado estacionarias. El alambre de diente de sierra está unido a la superficie de la placa. La banda ahora se transporta a la cruz izquierda. Hay varios propósitos de la cruz izquierda. El más simple es colocar la banda cardada al ancho deseado, ya que la mayoría de las tarjetas tienen 2,5 metros de ancho. Las telas más anchas requieren el uso de un lapeador cruzado. El lapeador transversal coloca continuamente la banda sobre un faldón de piso que corre 90 grados con respecto al lapeador transversal. El faldón de piso se mueve hacia adelante, lo que hace que la banda se coloque en un ángulo, ya que las bandas cardadas tienen más resistencia en la dirección de la máquina debido a que el movimiento en paralelo de la banda hacia abajo es un ángulo que ayuda a equilibrar la dirección de la máquina y la propiedad física de la dirección transversal de la máquina. Las propiedades físicas del equilibrio son más críticas en algunas líneas de productos que en otras, mientras que en algunos productos requieren propiedades desequilibradas. Las telas en carretilla pesan de 1 medio y 2 onzas por yarda cuadrada, por lo que otro propósito del lapeador cruzado es acumular el peso deseado, controlando el número de capas en la parte posterior. Un beneficio secundario de tener múltiples capas es una mayor uniformidad, ya que las áreas tanto pesadas como ligeras en las bandas individuales tienden a nivelarse múltiples capas debido a que los solapadores transversales tienen que invertir la dirección y la velocidad de colocación en los bordes externos. Es diferente que en el medio y esto da como resultado telas que son más pesadas en los bordes exteriores. Por lo general, el borde exterior se corta y los sistemas de transmisión de solapas cruzadas desechados o reciclados se rediseñan continuamente para mejorar las variaciones del peso de lado a lado. Las últimas son las lapeadoras de perfiles, que tienen la capacidad de ajustar la velocidad en todo el ancho del tendido. Esto permite al operador controlar las velocidades para que el peso se pueda ajustar en todo el ancho, eliminando bordes pesados o medios livianos. Esto no
parece un equipo de última generación, pero fue hace solo unos pocos años. En realidad, este telar fue construido en 1952 y como se puede ver, todavía funciona. Este telar tiene 88 agujas por pulgada lineal, lo que hoy sería bajo incluso para el atacante. Se puede ver lo simple que es el mecanismo y la velocidad cercana al máximo. Los telares de hoy se acercan a velocidades de 2000 pasadas por minuto y tienen densidades de aguja de más de 100 agujas por pulgada. Ahora están hechos con varias tablas que permiten densidades de más de 4500 por pulgada. El propósito del punzonado con agujas es enredar mecánicamente las fibras. A medida que las púas de las agujas atraviesan la parte posterior de la fibra, se llenan de fibra y transporta la fibra de la horizontal a la vertical con penetraciones repetidas de la fibra entrelazadas con la aguja para que el tejido de acabado tenga las propiedades físicas requeridas. La aguja pasa a través de la banda de fibras de placa separadora y de la placa base. La placa de la cama sostiene la fibra, por lo que la aguja y la velocidad de la red provoca que la placa de separación forza la fibra fuera de la aguja para que la banda pueda moverse hacia adelante mediante los rodillos de recogida. Es importante introducir y sacar la aguja de la banda lo más rápido posible para minimizar el estiramiento de la tela y la fuerza de la flexión de la aguja causada por la tela en movimiento. La rotura de la aguja es casi siempre causada por la desviación de la aguja. Los telares de aguja de hoy cuentan con elaborados sistemas de alimentación para reducir el estiramiento requerido para mover el batán a través de los telares. Estos sistemas incluyen alguna forma de contracompresión y alimentación forzada en la zona de punción. Se puede ver cómo se comprime el batán y con qué facilidad se mueve hacia la aguja y a la zona para que las agujas luego enreden la fibra. Algunos fabricantes usan grapadoras para lograr el mismo resultado. Las grapadoras están diseñadas para comprimir el batán sin tener una cantidad excesiva de estiramiento, de modo que el batán pueda introducirse en el telar de agujas. Estos telares suelen tener tablas de agujas más pequeñas y densidades de aguja bajas. Los sistemas de alimentación actuales le han dado al fabricante el lujo de eliminar las grapadoras ahorrando espacio y dinero. Este telar es un telar ascendente. Los principios son los mismos, pero al revés. La placa de capente está en la parte interior y la placa de la cama está en la parte superior. Como se puede ver, las agujas apenas penetran a través de la placa base. Este telar se utiliza para un procesamiento en línea cuando el fabricante quiere puntear ambos lados de la tela. La punción de doble cara mejora la resistencia de la tela. Algunos fabricantes utilizan dos telares de bajada para lograr los mismos resultados, pero esto requiere enhebrar la varilla de la aguja por encima y por debajo del segundo telar para poner la placa boca abajo para la punción. Este telar tiene un recorrido arriba y abajo. El telar simple ocupa menos espacio en el piso y generalmente cuesta menos que los telares separados. Los fabricantes han descubierto que los resultados de punción de este telar son diferentes de los dos telares separados. Los movimientos ascendentes y descendentes alternados entrelazan las fibras, más que todos los movimientos descendentes seguidos de todos los movimientos ascendentes. En la actualidad existen varios telares en el mercado que utilizan agujas especialmente diseñadas para producir tejidos de pelo. Estos telares han evolucionado a medida que el mercado ha aceptado los productos, ya que los productos abren nuevos mercados. Los mercados querrán productos modificados y los productos requerirán telares modificados. Los primeros telares estructurados, como se les llama, eran un telar de punzado básico que tenía una placa de base modificada en lugar de agujeros. La placa base era una serie de espaciadores que permitían que la pila se formara en el espaciador y permaneciera en su lugar. Para que la aguja adicional creara penetraciones añadida a la pila que se formó. La pila está formada por agujas que tienen un tenedor en forma de U en lugar de la punta. La horquilla se llena con la fibra y crea un bucle que se empuja a través de la tela. Hubo varias limitaciones para la tela producida.
Como se puede ver, la pila se produce en fibras rectas, limitando la estructura a una tela nervadura o una pila suficientemente alta para cubrir las filas. Este tipo de tela requería telas que fueran muy pesadas y lo suficientemente fuertes para resistir la fuerza requerida para tirar el pelo a través de los espaciadores. También se requería una gran cantidad de fibra para minimizar la ruptura de la fibra. El telar de segunda generación abordó el problema del peso, modificando la placa de la cama a una serie de espaciadores circulares. La placa de la cama ahora transportaba la tela a través de las zonas de punción, eliminando la necesidad de tirar de la tela. Las tablas de agujas eran más pequeñas y la punción se hacía horizontalmente en lugar de verticalmente. La punción también se hacía en la circunferencia del cilindro, lo que resultó en alturas de pilas ligeramente abundantes, que daban la apariencia de un pelo más abundante que transportaba la tela a través de las conas de la aguja. Permitió al fabricante producir montones mucho más altos con fibra interior más baja. El telar de tercera generación o los telares de terciopelo aleatorios inventados por Diolo incorporaron el tema de la pila y la rosa. El telar era un telar de punzón estándar, pero la placa de la base ahora fue reemplazada por un transportador de cepillo que transportaba la tela a través de la zona de agujas. Las agujas se modificaron para que fueran similares a las agujas del fieltro estándar, pero con una púa para apex. Cada púa espaciadas equitativamente desde la punta. Cada aguja lleva menos fibra que el tipo de tenedor, pero esto se equilibra con la gran cantidad de agujas y el mayor número de trozos. La eliminación de hileras permitió alturas de pelo mucho más cortas. Los tres tipos de telares todavía se utilizan hoy en día para producir una amplia variedad de telas para varios mercados diferentes. Una vez que se terminan las telas de punzonado, se le dan los acabados finales según sea necesario. Esto puede incluir corte calendario, codificación, laminado, corte de impresión o casi cualquier técnica de acabado utilizada en el acabado textil.